El 10 de junio de 1997, mientras numerosas familias disfrutaban del verano en Playa del Carmen, Quintana Roo, una niña de 7 años llamada Itzel Morales desapareció sin dejar rastro. Durante 18 largos años, su familia vivió en la incertidumbre, atrapada en la angustia de no saber qué había ocurrido con ella. Sin embargo, en 2015 un acontecimiento inesperado durante una transmisión en vivo cambiaría todo para siempre. Aquella noche surgió una revelación que desafió todo lo que creían saber sobre su desaparición y destapó una verdad tan perturbadora que aún hoy causa escalofríos. ¿Cómo era posible que una niña que se había esfumado en una playa mexicana reapareciera décadas después en circunstancias tan extrañas? Antes de adentrarnos en esta historia inquietante, si disfrutas de casos reales llenos de misterio, suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos sigues, pues nos interesa conocer hasta dónde llega nuestra comunidad. Ahora volvamos al inicio. En 1997, Playa del Carmen apenas era un modesto pueblo de pescadores que empezaba a transformarse en el destino turístico que conocemos hoy. Sus calles de arena se llenaban los fines de semana de familias que viajaban desde Mérida o Cancún en busca de tranquilidad, mientras el calor húmedo del Caribe mexicano envolvía cada rincón. La familia Morales Herrera, integrada por Arturo, arquitecto de 38 años, su esposa Elena, bibliotecaria de 35, y sus 2 hijas, Itzel de 7 y Sofía de 4. Pasaba allí sus vacaciones anuales en una cabaña azul turquesa, sencilla pero acogedora, a solo 2 manzanas de la playa. Itzel era una niña curiosa y vivaz, siempre inquieta, con la mirada chispeante y un entusiasmo insaciable por descubrir el mundo. Su hermana menor la seguía a todas partes, formando con ella un dúo inseparable que pasaba los días construyendo castillos de arena que el mar derribaba cada noche. Todo parecía transcurrir con la armonía de unas vacaciones familiares hasta que, la mañana del 12 de junio, Arturo despertó temprano para cumplir su promesa de llevar a Itzel a observar cangrejos en la playa. Pero al entrar en la habitación, descubrió que la niña ya no estaba en su cama. Sofía dormía profundamente y las sábanas de Itzel, aunque desordenadas, estaban frías, señal de que había salido hacía rato. La puerta de la cabaña estaba cerrada, pero sin el cerrojo puesto, cualquier persona, incluso la pequeña, podría haberla abierto sin dificultad. Arturo llamó desesperado a su hija mientras revisaban cada rincón de la vivienda. Los gritos de angustia despertaron a los vecinos, y fue entonces cuando la tragedia de la familia Morales comenzó a desplegarse. Itzel había desaparecido sin dejar huella. La señora Solís apareció en minutos, aún en bata, con esa expresión de preocupación genuina que solo tienen quienes saben por experiencia que ciertas situaciones exigen acción inmediata. Cuando la vieron por última vez, preguntó con tono práctico. Elena, esforzándose por mantener la calma, respondió que Itzel se había acostado alrededor de las 9:30 de la noche y que le habían prometido ir temprano a la playa a buscar cangrejos. Quizá, pensó en voz alta, la niña había querido adelantarse, aunque nunca antes había salido sola. El señor Solís se unió de inmediato a la búsqueda con su perro Capitán y decidieron dividirse. Arturo corrió hacia la playa, Elena recorrió las calles con Sofía aún medio dormida, y los Solís se encargaron de preguntar a vecinos y pescadores que ya preparaban sus lanchas. La playa, a las 7:30 de la mañana, tenía esa calma surreal que solo disfrutan los madrugadores, con el murmullo del mar y el eco de los gritos desesperados de Arturo, que llamaba a su hija una y otra vez entre las rocas donde había jugado el día anterior. Los pescadores, conmovidos, dejaron sus labores y se unieron a la búsqueda. Don Miguel Vargas, un veterano del mar que conocía cada rincón de la costa, organizó a sus compañeros tras escuchar la descripción de la niña: cabello castaño hasta los hombros, ojos cafés grandes, apenas 1,10 de estatura, probablemente con su pijama rosa de estrellas. Mientras tanto, Elena preguntaba puerta por puerta. Algunos recordaban haber visto a una niña el día anterior, pero ninguno podía asegurar que fuera Itzel. Con las horas, la búsqueda creció, vecinos, turistas y pescadores se sumaron, pero también surgía una inquietud cada vez mayor. Playa del Carmen, aunque pequeño, tenía suficientes rincones donde una niña podía perderse,
o donde algo peor podía haber ocurrido. A las 10:30 de la mañana, Arturo decidió contactar a las autoridades, y gracias al radio de un bote pesquero lograron localizar al comandante Ramiro Soto, quien llegó con 2 oficiales y de inmediato puso orden en la búsqueda. Hizo preguntas precisas sobre rutinas, comportamientos y lugares de interés, lo que llevó a recordar la fascinación de Itzel por la laguna de agua dulce al norte de la playa. Hacia las 4:30 de la tarde, tras horas de rastreo, un grupo halló la primera pista, una de las sandalias rosas de la niña, encajada entre las rocas que separaban la laguna del mar. El hallazgo encendió una luz de esperanza y, al mismo tiempo, de terror. La forma en que estaba atrapada sugería que la corriente la había arrastrado, pero las aguas eran tranquilas a esa hora y, además, Itzel sabía nadar. Mientras los pescadores y buzos locales rastreaban la zona acuática sin éxito, el comandante Soto empezó a considerar en silencio una posibilidad más oscura, en un lugar que ya atraía turistas de todo el mundo. También podían merodear personas con intenciones siniestras. Y, por primera vez en Playa del Carmen, el fantasma del secuestro infantil se hizo presente. El comandante Soto decidió ampliar la investigación hacia Cancún y Cozumel en busca de patrones similares, además de ordenar entrevistas detalladas con todos los que habían tenido contacto con los Morales en Playa del Carmen. Fue así como una mujer que atendía un restaurante cerca de la playa recordó a un hombre de unos 30 años que, el día previo, había observado a Itzel y Sofía durante un largo rato, aparentemente solo y con un interés que, en retrospectiva, resultaba inquietante. La descripción, sin embargo, era demasiado vaga: estatura media, cabello oscuro, ropa casual de turista. Con pocas pistas y ningún rastro físico, los días se transformaron en un agotador ciclo de búsquedas, entrevistas y desilusiones. Arturo pidió licencia indefinida para dedicarse de lleno a la búsqueda, mientras Elena se dividía entre acompañarlo y cuidar de Sofía, que empezaba a mostrar ansiedad y confusión ante la ausencia prolongada de su hermana. La comunidad respondió con una solidaridad admirable. Vecinos y turistas colaboraron en los operativos, los medios locales difundieron la noticia y las autoridades estatales y federales enviaron recursos adicionales, incluyendo buzos especializados y un psicólogo forense. Entre las teorías más temidas surgió la del tráfico de menores, aunque el perfil de Itzel no encajaba del todo en los patrones conocidos. Tras 2 semanas sin resultados, la familia enfrentó una decisión devastadora: regresar a Mérida o permanecer indefinidamente en Playa del Carmen. Volvieron a casa con la promesa de que la investigación seguiría, pero con la dolorosa certeza de que las primeras 72 horas ya se habían perdido. La vida en Mérida se convirtió en un ejercicio de resistencia emocional. Arturo volvió a su trabajo, incapaz de concentrarse. Elena retomó su puesto en la biblioteca, cada niño recordándole a su hija, y Sofía, aferrada a sus padres, comenzó a temer quedarse sola. Las llamadas semanales del comandante Soto traían siempre nuevas esperanzas y callejones sin salida, supuestos avistamientos, sospechosos descartados, pistas que se desvanecían. Los años pasaron con la agonía de lo irresuelto, celebraban cada cumpleaños de Itzel, mantenían intacta su habitación y la nombraban en cada conversación como si en cualquier momento fuera a volver. Arturo viajaba regularmente a Playa del Carmen, primero cada mes, luego cada 3, buscando en persona noticias que nunca llegaban. En 1999 conoció a otras familias en su misma situación y escuchó casos de niños reaparecidos tras años de ausencia, lo que le dio nuevas esperanzas, aunque también sembró dudas perturbadoras. ¿Y si Itzel estaba viva, pero no recordaba quién era? ¿Y si había crecido creyendo que pertenecía a otra familia? Entre 2000 y 2007, la vida continuó a la fuerza. Sofía, ya adolescente, mostraba una madurez prematura moldeada por la ausencia de su hermana. Elena se mantenía en pie a base de rutina, y Arturo, ascendido a un puesto de mayor responsabilidad, se refugiaba en el trabajo como única manera de sobrellevar el vacío. La herida, sin embargo, seguía abierta, y cada año que pasaba sin respuestas convertía la esperanza en un peso insoportable. La presión de relocalizarse a la Ciudad de México en 2007, debido a una promoción laboral de Arturo, habría sido en circunstancias normales motivo de celebración, pero la familia decidió unánimemente permanecer en Mérida. Mudarse significaba alejarse de Playa del Carmen y de cualquier posibilidad de nuevas pistas sobre Itzel, además de abandonar la red de contactos y apoyos construidos a lo largo de la búsqueda. Elena había encontrado un consuelo parcial en su trabajo,
especializándose en el apoyo psicológico a niños con traumas, una elección inevitablemente ligada a su experiencia personal. Prefería mantener en silencio su historia con Itzel frente a colegas, para crear un espacio profesional libre de compasión forzada. Entretanto, la investigación oficial se había degradado de caso activo a archivo abierto. El comandante Soto fue transferido a Cancún en 2003 y, aunque su reemplazo era competente, no mostraba la misma entrega. Las llamadas de actualización pasaron de regulares a esporádicas, luego a anuales, hasta desaparecer por completo en 2005. Sin embargo, en 2008 un hecho inesperado reavivó la esperanza. Una joven de unos 18 años detenida en Monterrey por delitos menores afirmó no recordar nada de su vida antes de los 10 años. Su perfil fue cotejado en bases de datos y el nombre de Itzel Morales apareció entre los casos posibles. Arturo recibió la noticia en plena reunión laboral y junto a Elena emprendió un viaje cargado de ilusión y miedo. La joven, sin embargo, no era Itzel. Las diferencias físicas eran evidentes y las pruebas de ADN confirmaron lo que Elena había intuido desde el primer instante. El regreso fue devastador, esa esperanza frustrada los dejó más vulnerables que nunca. Entre 2009 y 2014, la familia aprendió a vivir en lo que los psicólogos llaman duelo ambiguo, una aceptación funcional de la pérdida sin cierre definitivo. Sofía ingresó a la universidad para estudiar psicología, motivada en parte por su propia historia. Arturo se jubiló anticipadamente en 2012 y se dedicó a apoyar a familias en situaciones similares, mientras Elena completaba una maestría en psicología infantil y publicaba una tesis sobre resiliencia familiar ante desapariciones no resueltas. En esos años, habían creado nuevas tradiciones. Cada 12 de junio viajaban a Playa del Carmen para realizar una ceremonia íntima en la playa, más celebración que funeral, como una manera de reafirmar que el amor por Itzel seguía vivo. Con la llegada de las redes sociales, la búsqueda adquirió otra dimensión. Arturo aprendió a manejar Facebook y creó páginas dedicadas al caso, lo que generó pistas ocasionales, fotografías de supuestos avistamientos y mensajes de jóvenes que dudaban de su propia identidad. La mayoría resultaban falsas alarmas, pero Arturo desarrolló un protocolo meticuloso para investigar cada una. En 2013 viajaron a Guadalajara para conocer a una joven con marcadas similitudes físicas, pero nuevamente el ADN desmintió cualquier esperanza. Para 2015, la familia Morales había logrado establecer una rutina en la nueva normalidad. Sofía estaba por terminar su licenciatura y Arturo dedicaba tiempo a su voluntariado y a proyectos de carpintería, mientras Elena era reconocida por su labor en psicología infantil y ofrecía conferencias regionales sobre recuperación postraumática. Sin embargo, en marzo de ese año un detective privado de Ciudad de México les informó sobre una mujer llamada Lucía Mendoza, de unos 25 años, que no recordaba con claridad sus primeros años de infancia. Su perfil parecía encajar, rasgos similares, afinidad por la vida marina y hábitos que recordaban a los de Itzel. Pero había inconsistencias importantes. Lucía afirmaba haber vivido con su familia adoptiva desde los 9 años y poseía un certificado de nacimiento que indicaba 1989 en lugar de 1990. A pesar de ello, la pista mantuvo a Arturo y Elena atentos. El 20 de noviembre de 2015, mientras preparaba la cena, Elena encendió la televisión en su rutina habitual de informarse sobre casos de desaparecidos, sin sospechar que esa noche recibiría una nueva sacudida en la larga y dolorosa historia de su familia. Las noticias solían incluir reportes sobre rescates de víctimas de trata o la desarticulación de redes criminales, por lo que Elena había desarrollado el hábito de ver los noticieros cada noche con la esperanza de encontrar alguna pista. Aquella vez, el programa presentaba un segmento sobre el uso de las redes sociales para reconectar familias separadas, con una transmisión en vivo desde una feria de empleo en Ciudad de México. La cámara recorría los distintos stands hasta detenerse en una joven que llenaba una solicitud en una empresa de marketing digital. Cuando levantó la vista, Elena sintió que el tiempo se detenía. Los ojos eran idénticos a los de Itzel, no solo en forma y color, sino en la manera en que se arrugaban al sonreír. La expresión, los gestos, la cadencia de la voz, todo era inconfundible. La joven se presentó como Lucía Mendoza, habló de su experiencia en servicio al cliente y de su gusto por resolver problemas complejos. Eran apenas 3 minutos de entrevista, pero para Elena fueron los más intensos desde 1997. Llorando,
Llamó a Arturo con una urgencia que él reconoció al instante: creo que acabo de ver a Itzel en televisión. Esa misma noche comenzaron a investigar. Tras contactar con la televisora, obtuvieron el nombre de la empresa donde Lucía había solicitado empleo, aunque las políticas de privacidad limitaron la información disponible. El gerente de recursos humanos confirmó que efectivamente había una candidata con ese nombre, pero sugirió que cualquier seguimiento debía hacerse a través de canales legales. Consciente de la magnitud de la ciudad, Arturo y Elena viajaron a Ciudad de México y recurrieron a Javier Ríos, un detective privado con experiencia en casos de desaparecidos. Javier explicó que el apellido Mendoza era común, pero que los datos sobre edad, experiencia en servicio al cliente y búsqueda de empleo en el área tecnológica ofrecían un perfil útil. Tras varios días de rastreo, identificó 3 posibles candidatas, una demasiado joven, otra con empleo estable desde hacía años y, finalmente, una de 25 años con trabajos temporales recientes y domicilio en la colonia Roma Norte. Javier consiguió su número de teléfono y recomendó precaución: si realmente era Itzel, un contacto brusco podría asustarla o generarle rechazo. Con un pretexto legítimo, se presentó como parte de una encuesta sobre ferias de empleo. Durante 15 minutos de conversación, la joven mostró disposición servicial y reveló detalles inquietantemente familiares. No recordaba bien su infancia. Había sido criada por una mujer que decía ser su tía y sentía una atracción especial por el mar, a pesar de haber vivido siempre tierra adentro. Estos datos reforzaron la sospecha y Javier organizó una cita en un café de Roma Norte, bajo el pretexto de continuar la investigación de mercado. Arturo y Elena asistirían, pero como observadores. La mañana de la reunión, Elena no podía contener su ansiedad. Tras 18 años de espera, por fin estaba a punto de enfrentarse a lo que siempre había soñado y temido a la vez. Lucía llegó puntual, con jeans y una blusa blanca, cargando una pequeña mochila que acomodó meticulosamente antes de sentarse. Desde una mesa cercana, Elena la observó con el corazón en la garganta. La semejanza física era clara, pero lo que realmente la desarmó fueron los gestos, las pausas al hablar, los pequeños manierismos que parecían un eco exacto de su hija desaparecida. La manera en que Lucía organizaba los objetos en la mesa antes de comenzar cualquier actividad. El gesto casi inconsciente de morderse el labio inferior al pensar en una respuesta complicada o la forma en que sonreía eran detalles imposibles de ignorar para Elena. Cada uno de ellos pertenecía a Itzel. Durante la conversación con Javier, Lucía compartió fragmentos de su vida que reforzaron aún más las sospechas. Había crecido en Puebla bajo el cuidado de Marta García, una mujer que le aseguró ser su tía y que murió en 2012. Según Marta, Lucía era hija de su hermana, fallecida en un accidente cuando ella tenía 8 años. Sin embargo, Lucía jamás había visto documentos que confirmaran aquella versión, y Marta siempre esquivaba hablar de sus primeros años. Siempre sentí un vacío en mi historia personal, confesó Lucía. Marta me cuidó bien, pero había algo que no me contaba, sobre todo de mi infancia. Elena lloró en silencio al escuchar que la joven tenía sueños recurrentes con el océano y una inexplicable atracción hacia playas del Caribe, a pesar de que Marta jamás la había llevado a la costa. Javier esperó el momento adecuado antes de introducir la verdad. Con voz controlada le dijo: la razón real por la que quiero hablar contigo no son las ferias de empleo. Hay una familia que ha buscado a su hija durante 18 años, y creemos que podría ser esa hija. La reacción de Lucía fue inmediata: confusión y escepticismo. No entiendo. Marta me explicó mi historia. Mis padres murieron cuando era pequeña. Javier, con cautela, describió la desaparición de Itzel en 1997, las similitudes físicas y de carácter, y aclaró: no estamos afirmando que seas esa niña, pero hay suficientes indicios para investigar. Si quieres, podemos realizar pruebas que lo confirmen. Lucía permaneció en silencio largo rato, hasta que finalmente preguntó: ¿dónde están los padres de esa niña? Javier hizo una seña a Arturo y Elena, quienes se acercaron conmovidos. El rostro de Lucía reflejaba confusión, reconocimiento inconsciente y un eco de recuerdos enterrados. Elena, conteniendo el llanto, se presentó: hola, Lucía. Soy Elena, y este es mi esposo Arturo. Si eres nuestra hija, tu nombre era Itzel. La joven los observó con intensidad, como si algo adormecido en su memoria empezara a despertar. Comenzó a hacer preguntas: ¿cómo era Itzel? ¿Qué le gustaba?
donde vivía. Cada respuesta resonaba con ella. Elena habló de su fascinación por los cangrejos ermitaños, y Lucía admitió que siempre sintió una atracción inexplicable hacia esos animales. Arturo recordó la forma meticulosa en que Itzel organizaba sus cosas, y Lucía, sonriendo inconscientemente, comentó que Marta solía quejarse de esa obsesión por el orden. El momento más impactante llegó cuando Elena describió la colección de conchas y piedras de su hija. Lucía se quedó pálida. Tenía una colección idéntica en su apartamento, un hábito instintivo que Marta nunca comprendió. Hay algo más, añadió tras un silencio. Siempre sueño que estoy perdida en una playa, buscando a alguien, gritando nombres que nunca recuerdo al despertar. Solo me queda la sensación de pérdida. Arturo entonces sacó de su billetera una foto de Itzel en Playa del Carmen, sonriendo junto a su colección de conchas. Al verla, Lucía rompió en llanto, no sé por qué, pero siento como si estuviera recordando algo que olvidé por completo. Aunque la evidencia emocional era abrumadora, todos sabían que solo el ADN podía confirmarlo. Lucía aceptó de inmediato hacerse las pruebas, movida por la necesidad de conocer su verdadera identidad. El análisis se realizó en un laboratorio certificado de Ciudad de México, y el resultado tardaría una semana, una espera que pareció más larga que los 18 años de búsqueda. Durante esos días, Lucía compartió tiempo con Arturo y Elena, conociendo su historia y revelando recuerdos y sensaciones que reforzaban los lazos. Habló de la vida con Marta, amorosa pero llena de silencios, de olores familiares como el aire salado y la crema solar, de una atracción por los alimentos típicos de Yucatán, incluso de palabras en maya que conocía sin saber cómo. El viernes por la tarde, con Sofía presente tras viajar desde Mérida, se reunieron para escuchar los resultados. El técnico fue preciso. La probabilidad de que Lucía Mendoza fuera hija biológica de Arturo Morales y Elena Herrera era del 99,7%. En términos prácticos, certeza absoluta. El momento fue indescriptible. 18 años de angustia, esperanzas y desilusiones encontraron al fin una respuesta. Lucía, Itzel, reaccionó con alivio, confusión y una tristeza honda por los años perdidos. No sé cómo sentirme, estoy feliz de saber quién soy, pero también triste por todo lo que no vivimos juntos. Sofía, que había crecido como hija única después de los 7 años, enfrentó su propio torbellino emocional. Su hermana perdida regresaba, no como la niña que recordaba, sino como una mujer de 25 años que era a la vez desconocida y profundamente familiar. Durante las semanas siguientes, la familia comenzó el lento proceso de reconstruir vínculos, con cada gesto, cada palabra y cada recuerdo compartido sirviendo como puentes entre el pasado fracturado y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía posible. Mientras la familia comenzaba el proceso extraordinariamente complejo de reconectarse tras 18 años de separación, también surgió la necesidad de comprender cómo había llegado Itzel a vivir con Marta García en Puebla. Con la cooperación total de Itzel, Javier continuó la investigación, recopilando detalles de su vida con Marta que permitieran reconstruir los eventos de 1997. Lo que descubrieron fue mucho más complejo de lo esperado. Marta García había trabajado como empleada doméstica en varias casas de la Riviera Maya durante los años 90, incluyendo estancias en Playa del Carmen. En junio de 1997 estaba empleada por una familia de turistas estadounidenses en un resort cercano al lugar donde Itzel desapareció. Registros laborales y testimonios de antiguos colegas confirmaron que Marta estuvo en Playa del Carmen exactamente durante las fechas críticas. Más aún, varios testigos recordaban haberla oído comentar que había encontrado a una niña perdida en la playa una mañana, desorientada e incapaz de dar datos sobre su familia. La reconstrucción más probable sugiere que Itzel salió de la cabaña al amanecer del 12 de junio, como siempre habían sospechado sus padres. Pero en vez de dirigirse al área de Cangrejos, caminó hacia el norte explorando terreno desconocido. En algún punto sufrió un trauma, quizá una caída, quizá el pánico de estar perdida, que derivó en amnesia parcial. Alrededor de las 7 de la mañana Marta la encontró sola, asustada y sin recordar dónde se hospedaba. Registros médicos obtenidos por Javier mostraban que Marta llevó a la niña a una clínica ese mismo día, preocupada por un golpe en la cabeza. El médico recomendó observación y anotó que la amnesia parecía temporal,
pero aceptó la declaración de Marta de que era su tía y se haría cargo de ella. La vida de Marta se reveló trágicamente marcada por pérdidas. En 1994 había perdido a su única hija en un accidente, quedando emocionalmente quebrada y socialmente aislada. Encontrar a Itzel aquella mañana se convirtió para ella en un acto de sustitución. Primero buscó a la familia, esperó unos días en Playa del Carmen, preguntó discretamente en el pueblo, pero al ver que nadie reclamaba a la niña y que ésta no recordaba a sus padres, Marta comenzó a convencerse de que era un regalo del destino. Regresó a Puebla presentando a la niña como su sobrina huérfana, y su historia fue aceptada sin cuestionamientos, pues era una mujer reservada pero trabajadora y respetada en la comunidad. Tras la confirmación de su identidad, Itzel inició el complejo proceso de integrar dos vidas en una. Con ayuda de un psicólogo especializado en trauma, comenzó a recuperar recuerdos de sus primeros 7 años, la voz de su madre cantando, la mano áspera de su padre moldeando castillos de arena, el olor de la crema solar que Elena siempre usaba. Estos recuerdos surgían en fragmentos, a veces en sueños, a veces detonados por fotografías o conversaciones. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Elena preparó cochinita pibil. Al probarla, Itzel rompió en llanto sin poder explicar más que sabe exactamente como algo que he estado esperando durante años. Reconectar con Sofía resultó especialmente difícil. Sofía había idealizado a su hermana perdida, y ahora debía aceptar a una mujer adulta con su propia vida y heridas. A su vez, Itzel cargaba con la culpa de no recordar claramente a la niña pequeña que la había idolatrado. Paralelamente, las autoridades reabrieron el caso para documentar oficialmente la desaparición y los años posteriores. Aunque Marta había muerto en 2012, fue necesario establecer responsabilidades legales. Se descubrió que Marta había inscrito a Itzel en la escuela usando documentos creados o alterados, incluyendo un acta de nacimiento expedida años después de la fecha real. En aquella época, los sistemas de verificación en Puebla eran laxos, y la reputación de Marta como trabajadora estable y respetada evitó sospechas. La investigación descartó vínculos con redes criminales. Todo indicaba que Marta actuó sola, motivada por su dolor y una necesidad desesperada de llenar el vacío de su hija perdida. Una de las decisiones más cargadas de simbolismo fue la del nombre. Durante 18 años había sido Lucía, primero García, luego Mendoza, nombre que representaba su vida consciente, su identidad profesional y social. Pero para su familia era Itzel, la niña arrebatada del Caribe en 1997. Tras conversaciones y terapia, decidió unir ambos, Itzel Lucía Morales Herrera. En el ámbito familiar era Itzel, en el social y profesional, Lucía. El proceso legal para rectificar su documentación fue largo, pero las autoridades colaboraron dadas las circunstancias excepcionales. La historia de la reunificación conmovió a las comunidades que alguna vez participaron en la búsqueda. En Playa del Carmen, la noticia se recibió con alivio y celebración. Don Miguel Vargas, el pescador que buscó a la niña durante días, viajó a Ciudad de México para conocerla. Durante 18 años, cada vez que veía a una niña en la playa me preguntaba si sería ella. Saber que está bien me da paz. La señora Solís, una de las primeras voluntarias en la búsqueda, había muerto en 2010, pero su hijo contactó a la familia para expresar cuánto habría significado para ella este desenlace. En Mérida, los medios locales narraron la historia no solo como un caso de interés humano, sino como ejemplo de perseverancia, esperanza y de la importancia de mantener sistemas de búsqueda activos durante años. Durante los meses siguientes, Itzel comenzó a construir su nueva vida con un pie en cada mundo, hija biológica reencontrada y mujer adulta formada bajo otra identidad. Cada paso estaba marcado por la complejidad del pasado, pero también por la certeza de haber encontrado finalmente su lugar. Itzel había logrado recuperar un número sorprendente de recuerdos específicos de sus primeros 7 años, aunque el proceso no fue lineal ni predecible. La paciencia y el apoyo constante de su familia redescubierta facilitaron este camino. Uno de los recuerdos más vívidos era el último día completo en Playa del Carmen, la conversación sobre los cangrejos ermitaños, la promesa de su padre de madrugar para buscarlos y su propia decisión de salir temprano para sorprenderlos encontrando el cangrejo más grande. Recordaba cómo, al dirigirse hacia las rocas más lejanas, se desorientó al ver que todo parecía diferente, sintió pánico al no saber regresar y tropezó golpeándose la cabeza contra una roca, después de lo cual todo se volvió confuso. Solo conservaba la imagen de una señora amable que la ayudó,
un recuerdo que durante años creyó un sueño. Reconstruir una dinámica familiar tras 18 años de ausencia requirió ajustes profundos. Arturo y Elena tuvieron que aceptar que la hija que regresaba no era la misma niña que perdieron, y que ahora estaba moldeada por experiencias ajenas a ellos, mientras que Itzel tuvo que aprender a relacionarse con unos padres transformados por el dolor, la búsqueda y la esperanza prolongada. Sin embargo, poco a poco fueron redescubriendo continuidades, la precisión meticulosa de Arturo que Itzel había heredado y que la ayudó en su vida laboral, la calidez intuitiva de Elena que le dio confianza inmediata, y la fortaleza inesperada de Sofía, su hermana menor, quien había tenido que madurar demasiado pronto. En medio de esta reunificación, Itzel también procesaba sentimientos contradictorios hacia Marta García, la mujer que la crió. Aunque entendía el dolor que suplantar su identidad había causado, también recordaba el amor y cuidado genuinos que recibió durante 18 años, lo que le generaba un conflicto moral profundo. Marta me amaba de una manera real para ella, había dicho en terapia, aunque estuviera basado en algo equivocado, yo sentí ese amor durante años. El psicólogo le ayudó a aceptar que podía estar agradecida por ese cuidado y, a la vez, reconocer el daño de aquella decisión. En diciembre de 2015, la investigación fue oficialmente cerrada como un caso de desaparición resuelta con reunificación exitosa, un desenlace extraordinariamente raro. El informe final no solo documentó la cronología de los hechos, sino que también incluyó recomendaciones para mejorar protocolos de búsqueda y verificación de identidad. En la ceremonia de cierre en Playa del Carmen, el comandante Soto, que había seguido el caso desde el inicio, reflexionó: este caso me enseñó que nunca debemos abandonar la esperanza, pero también la importancia de sistemas más fuertes para prevenir tragedias así. Para entonces, Itzel había decidido mudarse a Mérida, donde consiguió una transferencia laboral en telecomunicaciones y alquiló un departamento cerca de su familia, lo que le permitió estar próxima sin invadir el proceso de adaptación. Su regreso a Playa del Carmen con sus padres y su hermana fue uno de los momentos más emotivos. Caminar juntos por la playa donde desapareció le dio un cierre simbólico que jamás había imaginado. La historia de la familia Morales trascendió lo personal y se convirtió en un símbolo de esperanza. Arturo y Elena comenzaron a colaborar con organizaciones de búsqueda de desaparecidos. Sofía convirtió la experiencia en el núcleo de su tesis de maestría sobre la resiliencia familiar. E Itzel decidió ayudar a otros adultos con dudas sobre su identidad, trabajando de forma voluntaria en programas de reunificación. Además, las autoridades implementaron nuevas medidas para reforzar la seguridad en los registros y protocolos de búsqueda en la península de Yucatán. Así, la historia no solo sanó a una familia rota, sino que inspiró cambios reales y mostró que la identidad humana puede ser múltiple y resiliente. Como toda gran historia de verdad, deja preguntas abiertas. ¿Habrían podido notarse señales antes? ¿Qué habría cambiado si Marta hubiera actuado diferente? Los invito a compartir sus teorías en los comentarios, suscribirse y activar las notificaciones si quieren seguir explorando casos tan profundos como este.